Continuamos aquí en Para Toda Mujer y llega el momento de nuestra licenciada María Campos Guzmán. Licenciada, un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros en el programa. Susana. Muchas gracias, igualmente. En uno de los primeros programas estuvimos conversando y usted hacía hincapié en esto de lo que es la emergencia, lo que es la urgencia, saber diferenciar, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar para las mamás fundamentalmente que tenemos chicos y cómo nos damos cuenta si es una emergencia o una urgencia? Bueno, el campo es muy amplio, específico. Lo que nosotros estamos, te habíamos comentado del postítulo que estamos dando en la Universidad Nacional con todo lo que son prevención y procedimientos en situaciones justamente de emergencias y de grandes emergencias como las catástrofes y todo lo que tenga que ver con el riesgo de desastre específicamente. Nosotros hacemos hincapié en que la gente debe determinar cuándo está en una situación de urgencia y cuándo de emergencia. Bien. Para esto debe conocer los teléfonos indicados para llamar y no desesperarse. O sea, cuando uno conoce ante qué situación está, le da la importancia adecuada y el manejo del tiempo adecuado que hace a toda esta cosa de la emergencia, ¿no? Bien. Entonces, uno puede decir que una urgencia es cuando no está en juego la vida de una persona, Bien. cuando no compromete órganos importantes que sí ponen en riesgo la vida de la persona. Ahí ya estamos hablando de una emergencia médica. Bien, perfecto. O sea, esta es la diferencia para no alarmarse ni enloquecerse, que por ahí suele suceder eso, ¿no? Sí, muy común en la casa, con los chicos, en las escuelas, o sea, cuando nos encontramos con situaciones, por ejemplo, donde está el trauma establecido, que es una lesión específica, o una emergencia clara como ser, por ejemplo, una situación de si yo tengo un riesgo de desastre, un terremoto, voy a tener personas en situación de emergencia porque voy a tener aplastamientos, hemorragias, paro cardiorrespiratorios. Entonces son cosas que atañe un trabajo con un tiempo específico y determinado donde la población debe estar preparada para poder prestar esta primera ayuda en situación de socorrismo. Bien. Nosotros preparamos a la comunidad en esta tarea del socorrismo y de que conozcan qué se debe hacer fundamentalmente en estas situaciones y qué no se debe hacer. ¿Y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? En situaciones, por ejemplo, de urgencia, uno tiene que estar preparado para saber ante a quién llamar. El primer respondiente de la comunidad es el eslabón más importante de la cadena asistencial de urgencia porque determina la situación del escenario que se le presenta vivir. Bien. Entonces, es el que da la primera alarma al sistema de esta cadena. Debe saber que hay un número, que es el 107, el 911 mundialmente conocido, donde si él reconoce la situación extrema de gravedad y sabe diferenciar en qué tiempo se puede actuar para salvar la vida a esta persona, eso es importantísimo que lo sepa toda la comunidad. Bien. Entonces sabe que no puede mover a un accidentado, por ejemplo, porque le puede causar una lesión mucho peor de la que ya tiene. Bien. Y en situaciones donde nosotros nos encontramos, donde es caótica, uno al no saber qué hacer se transforma mucho más caótica porque la gente que viene, que conoce de la situación, tiene que lidiar tanto con los accidentados como con los que no. Bien. Porque por el querer prestar ayuda, que no es el deber que tiene basado en los primeros auxilios. Bien, por ahí, por querer prestar ayuda podemos perjudicar a la persona. Exactamente, porque el principio básico de los primeros auxilios te dice que primero haga lo que sabe que debe hacer, si no, no lo haga. Siempre ponemos hincapié en tu programa, Susana, de que la voluntad, acuérdate, no salvaba vidas, sino el conocimiento y la práctica. Bien. Entonces, el ciudadano debe llegar a este conocimiento que es mínimo e imprescindible. Son técnicas y procedimientos que toda la población debe saber, debe aprender para aplicarlas en esos momentos específicos. Bien. Y así, en líneas generales, ¿cuáles serían esas técnicas, esos procedimientos? Bueno, por ejemplo, si a vos se te presenta, vas caminando por la calle y de repente tienes una persona que se desploma delante tuyo, uno tiene que pensar que si no la conoce o si hay un familiar que sabe que tiene, hablamos después de una patología cardíaca, por ejemplo, entonces específicamente uno piensa en un paro cardiorrespiratorio. Hay maniobras específicas que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar que son muy sencillas y toda la población debería aprender estas maniobras. De 10 personas, por lo menos 8 deben conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ahora, antes eran 4, después se decían 2, ahora ya se va a 8. ¿Por qué? Porque son situaciones que se nos va presentando
yo diría diariamente, y en todo, en el deporte, vos has visto que hay mucha muerte súbita, en las escuelas vos puedes tener un chico a lo mejor que ya venga con alguna patología que desconoce el profesor y haya que aplicar estas maniobras, y de toda la escuela hay que contar con los dedos quién los conoce, o de los chicos, de los propios alumnos. Esto se empieza desde chiquito, siempre la base, nosotros decimos que el antes de todo lo que ocurre esto está en la niñez. Si uno en la niñez se educa para estas cosas, llegamos con adultos sanos. Claro, y con conocimiento, que es la idea, con ¿no? mucho conocimiento. ¿Y se da esto de que de 10 personas, 8 saben? No, absolutamente no. O sea, nosotros con decir que sepan 2 ya estamos maravillados, pero por eso logramos y hacemos todos estos cursos de capacitación, porque la cadena asistencial de urgencia debe ser prioritaria para la población, para prevenir en prevención primaria en salud. Tenemos que estar prevenidos en todas estas cosas, porque nadie sabe cuándo te va a tocar. Uno dice, bueno, lo ve en la televisión el terremoto, pero no sabe si estando aquí te puede pasar un terremoto, si te vas de vacaciones y te toca una inundación, un tsunami, y por lo menos saber como yo te digo, las reglas mínimas, básicas e imprescindibles del saber actuar. Bien. Y si no sabe, no actúe. Porque eso también es prevención. Sí, bien. La vamos a comprometer, licenciada, para que en otro programa podamos hablar sobre las técnicas específicamente y que nos muestre, ¿no?, cuáles son esas técnicas de primeros auxilios. Bien. ¿A qué se denomina, que me quedó la vez pasada también dando vuelta, la famosa hora de oro? Bueno, la hora de oro se usa mucho en las emergencias médicas porque es el tiempo que media entre el momento que se produce esa situación de emergencia, un accidente, vamos a ponerlo como ejemplo, y los primeros auxilios que se le presta a esa persona hasta que llegue el personal capacitado. Bien. Por eso, el primero que ve esta situación, que puede observar ese escenario, nosotros les enseñamos a sospechar, no a diagnosticar. Después vos vas a tener un médico y la parte médica es el diagnóstico ya preciso, que eso lo hacemos cuando llegamos al hospital. Bien. Pero nosotros podemos aprender a sospechar de acuerdo a este escenario que se ha creado en esa emergencia, qué tipo de lesiones podría llegar a tener esta persona que le comprometan su vida. Entonces, si yo veo una persona que está en situación de paro cardiorrespiratorio, tengo la obligación de saber maniobras de resucitación cardiopulmonar para aplicarlas antes que me llegue la ambulancia. Y es una cosa muy sencilla que todo el mundo lo puede hacer. Lo vamos a hacer en el próximo programa, entonces. Licenciada, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Susana, muchas gracias. Muy amable. La licenciada, como siempre, acá, y la comprometimos al aire para que todos sepamos entonces cómo se hacen estas técnicas, sí, tan pero tan importantes. Cambiando de tema, había quedado pendiente la segunda parte de esta ONG, Primero los Niños, con la profesora Celia Rosales. Profesora, ustedes han trabajado con niños, bueno, lamentablemente se han dado muchísimos casos de femicidios aquí en Santiago del Estero. ¿Qué pasa con los chicos que quedan huérfanos de mamá, huérfanos de papá? ¿Qué pasa con esos chicos? Y directamente, supongamos, lo que en caso de que un niño quede huérfano, va directamente a lo que es la familia ampliada, directamente a sus abuelos. Si no hay abuelos que sea la relación viable o un hogar bueno para ese niño, apto para ese niño, se busca a los tíos. Si no hay tío, tías, y si no, vamos a las madrinas, y donde a veces también llegan, al no estar una madrina, el vecino de estos niños puede criar, puede tomar, pero siempre el ambiente tiene que ser apto, o sea, que decir, el informe socioambiental, psicológico, tiene que ser bueno para que estos niños puedan estar. Donde yo aconsejaría, supóngase que hay un caso de un niño de maltrato, se va a la familia ampliada, pero que haya posteriores controles. Claro, no es que lo dejamos con la familia y ya está. No, que haya un control, monitoreo de cómo exactamente, cómo sigue esto, que no es un mes, 2 meses, es año. ¿Para qué? Porque muchas veces decimos sí, que quede, pero después pasa el tiempo y todo con esa emoción y todo el sentimiento que se lo ha aceptado al niño se va desgastando. Tiene que ser acompañado por acompañamiento psicológico también, para que la familia pueda aceptar a este niño en el nuevo hogar. Bien. Profesora, y ustedes que están recorriendo, me dice, los diferentes barrios, ¿qué es lo que más se ve? ¿Qué tipo de maltrato podemos observar?
maltrato físico y también el psicológico, que en mayoría de sus partes. Por ejemplo, en los diferentes barrios eso se observa, pero no se lo toma como un reto cuando no sabemos que estamos dañando psicológicamente al niño. ¿Cómo sería un maltrato psicológico a un nene, por ejemplo? Nene, por ejemplo, el decirle que no sirves, vos no puedes. Subestimarlo. Estás maltratando psicológicamente. Sos un basura, porque esa palabra a veces se la usa, aunque te cueste creer, se la usa, ¿me entienden? Eso es lo peor que me ha pasado en mi vida, y eso mata. Yo muchas veces prefiero, 1000 veces, un golpe y no una palabra. Un chirlo, digamos, tranquilo, como el famoso chirlo que todos alguna vez hemos recibido. Exactamente, y no esa palabra. Esa palabra que te anulan como persona. Y el niño, acordate que toma todo lo que hay alrededor. Entonces él toma, no se olvida. Los niños, nosotros tenemos que tener un cuidado especial, porque para mí, y lo voy a seguir manteniendo, son ángeles terrenales. Que ellos no son culpables de que muchas veces nosotros, como mamás, como papás, hayamos aceptado o hayamos fracasado en ciertas situaciones. Los niños son aparte. Nosotros somos nosotros. Nosotros hemos tenido, para mí es así, hemos tenido el tiempo de ser felices. Hemos tenido a nuestros niños y después viene la felicidad de ellos. Hay que priorizarlos a ellos. Exactamente, en todo. Bien. Profe, ¿cuáles son los objetivos para este año en cuanto a la ONG? Y la ONG, el tema es de terminar de darle ya lo que es la parte edilicia de la ONG, que está ubicada en el barrio San Fernando, porque nosotros queremos hacer algo diferente, no ubicarlo en el centro, sino en la ciudad, en un barrio, porque la ONG ha nacido en un barrio. Es un barrio aquí también que tenemos diferentes problemáticas, es decir, que tenemos diferentes consultas. Y otra también es el hecho de estar presente en los diferentes actos. Y lo que también te voy a destacar es que es mucho pulmón de los diferentes profesionales, es una ayuda, es una colaboración, y como así también la conexión con el que es el gobierno provincial que nos está apoyando en esto. Muchas gracias a la profesora Celia Rosales. Y bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan para todos nuestros pequeños. Ojalá que todos los objetivos de este año lo puedan cumplir. Así que bueno, muchísimas gracias a ella y a todos los integrantes de Primero los Niños. Última pausa en Para Toda Mujer.